¿Cómo comenzó todo este proceso de justicia y paz? Comenzó con los que hoy están siendo extraditados, con los paramilitares que hoy están siendo extraditados viniendo al Congreso de la República, con tapete rojo, escoltados desafortunadamente, y creo que una deshonra para ellos, por nuestra fuerza pública, acompañados por varios congresistas y congresistas que se encuentran privados y privadas de la libertad. Y aquí vinieron a hacer una apología al delito, a darnos cátedra y se fueron. Después de esa primera visita comenzó la pantomima de este proceso de justicia y paz. ¿Y cómo comenzó la pantomima? Con la presentación de un proyecto de ley en cabeza del comisionado de paz y con el aval de varios congresistas que hoy se encuentran privados de la libertad. El debate del proyecto de justicia y paz fue público, pero vale la pena recordar algunos puntos de ese debate. El primero, el proyecto de ley no incluía verdad. Por el contrario, recuerdo que en uno de sus últimos debates en la Cámara de Representantes, en un artículo, columna vertebral del proyecto de ley, que era el artículo 25, nosotros quienes nos encontramos en la oposición en este proyecto pedíamos la verdad. Dijimos, votemos este proyecto porque con él se resuelve si vamos a tener verdad o no. ¿Qué decía este artículo 25? El artículo 25 señalaba que si se había acabado todo el proceso y ya se había sentenciado al paramilitar, pero años después se encontraba que había realizado una masacre, simplemente se le preguntaba al paramilitar si había cometido o no el delito, y si él decía que sí, todo seguía igual. Es decir, masacres posteriores que se encontraran, aún faltando la verdad del paramilitar, hacían parte de justicia y paz, y a él no se le producía, no tendrían ningún castigo. Era un proyecto de ley que no tuvo en cuenta a las víctimas. Luchamos enormemente para ser incluidas y por eso es que hoy tenemos que presentar un proyecto que tenga como columna vertebral a las víctimas. Por lo tanto, era un proceso de paz en el cual se producía un beneficio a los victimarios, pero un proceso de paz que en realidad debería ser para reparar a las víctimas presentes y evitar víctimas futuras que no tenían en cuenta a las víctimas. Único y exclusivo en el mundo. Proceso de paz que no tenía en cuenta a las víctimas. ¿Qué pasó? Afortunadamente la Corte Constitucional nos dio la razón, exigió verdad, exigió reparación y comenzó entonces el aglutinamiento de los delincuentes. Había de todo. Había narcotraficantes puros, había narcotraficantes que habían cometido crímenes de lesa humanidad, había narcotraficantes que habían comprado franquicias para poder estar en el proceso de justicia y paz, y todo esto hizo parte del culto que entraron a las cárceles y que en teoría estaban en un proceso de justicia y paz. Presos de primera categoría, tenían celular, internet, un régimen especial de visitas, y por supuesto su labor delictiva continuaba desde la cárcel. Tenían dos labores diarias: estar en contacto con las autoridades de Estados Unidos para ver si se podían ir, y la labor delictiva diaria. Labor delictiva que fue denunciada por varios medios de comunicación. Y ahí, cuando comienza la denuncia de los medios de comunicación que estas personas que estaban privadas de la libertad delinquían diariamente, ahí ya había fracasado el proceso. Y la consecuencia lógica en el proceso de justicia y paz era que partieran los beneficios. Sin embargo, presidente, hasta ayer el comisionado de paz y el viceministro de justicia salieron en televisión diciendo que don Berna no le tenía ningún indicio en contra. Don Berna hoy extraditado. Ayer el viceministro de justicia señaló que no le tenía ningún delito en contra, que él no estaba en el delito. Hace 2 semanas le preguntamos al fiscal general de la Nación que qué había pasado con esas grabaciones, en qué iban esas investigaciones, porque si estas personas estaban delinquiendo, la pena merecida en Colombia era de 40 años. Dijo que eran preliminares.
Estas son las últimas noticias que teníamos ayer y hace 2 semanas. Este proceso de paz, entonces, presidente, pues le había faltado a las víctimas, no habían entregado bienes, nunca se verificó cuáles eran los niños que ellos tenían reclutados, no se verificó nada para hacer esa lista de elegibles. Pero lo único que sí iban dando era en la denuncia de los políticos. Era lo único en el que este proceso de paz estaba dando. En señalar, en mostrar, en denunciar, en aportar pruebas de los vínculos entre la ilegalidad y la política. Eso era lo único que estaban dando. Tan estaban dando, presidente, que muchos ya se declararon que era el brazo político de la Defensa, que muchos confesaron cómo era que habían obtenido los votos para tener una curul en este Congreso de la República y, entre otras cosas, aprobar el proyecto de paz. Eso no era un secreto. Pero hoy se va del país la principal prueba del proceso contra la parapolítica. Presidente, yo crecí, y senadores, yo crecí en la época en que la extradición era la pena capital en este país para los narcotraficantes. Y me alegré y celebré cuando vi a Noriega y cuando vi a colombiano leer en una cárcel de Estados Unidos que tenía derecho a 1 hora del sol semanal y con el vestido de preso, no como aquí los paramilitares que andan con Salvatore Ferrara. Me alegré y lo celebré cada vez que extraditaban a una persona y cada vez que la mostraban en esas condiciones por el daño que le estaba haciendo a nuestra sociedad. Sin embargo, esta pena capital se acabó. Y hoy Estados Unidos, a cambio de unas rutas y a cambio de unas denuncias, hoy Estados Unidos les pone un chip para saber dónde están y dónde se ubican. Hoy Estados Unidos les pone una pena privativa de 4 años y los deja salir. Un ministro de Justicia nos contaba el otro día cómo en su época había logrado extraditar unos cuantos capos y se había encontrado a uno en el aeropuerto de Miami con negocio incluido en Estados Unidos, porque había sido liberado en poco tiempo a cambio de entregar y denunciar a algunas personas y a cambio de entregar narcóticos. Hoy, presidente, lo que tenemos en Colombia es un golpe a las mafias del narcotráfico, pero un golpe duro y bajo a las víctimas de los paramilitares. Que se olviden aquí las madres que tenían la esperanza de encontrar a sus hijos en las fosas que iban a denunciar los paramilitares, que van a saber cuál es el paradero de su hijo. Que se olviden esas madres también que van a saber cuál es la razón por la cual le mataron o le desaparecieron a su hijo. Que se olviden los campesinos que va a haber algún tipo de restitución de tierras por parte de los paramilitares o de los políticos que se acomodaron a este desplazamiento para comprar tierras. Que se olviden los ciudadanos a quienes les violaron los derechos políticos, que les van a reparar en algo ese arrebato de la ciudadanía que se produjo en constantes elecciones en Colombia. Hoy se acabó en Colombia el proceso de paz con los paramilitares y en consecuencia se acabó el proceso de la parapolítica. Si con esta extradición, y con esto quiero terminar la constancia, lo que estamos reconociendo es que nuestra justicia no es capaz de investigar y juzgar a quienes cometen las peores violaciones de derechos humanos, estamos en moda, señor presidente, de pedirle al gobierno, y por eso le solicito hoy que levante esa reserva que tiene de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias.